Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar continuidad con este acto de compartir la palabra de Dios en este espacio enfocado para cumplir con dicho cometido. Y para dar inicio vamos a orar para que Dios nos permita dar continuidad con esta palabra que nos quedamos pendiente, Proverbios capítulo 30. Y vamos a dar inicio desde el versículo 17, pero oremos primeramente para que Dios nos brinde entendimiento y para agradecerle por permitirnos estar aquí. Muchas gracias por todo, Dios bendito. Gracias por permitirnos estar en este momento aquí, en tu presencia, orándote, alabándote, bendiciéndote, trabajando para ti, sirviéndote. Gracias por todos tus milagros, por tu providencia, por tu misericordia, por todo lo que haces en nosotros y en nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos conectados, a nuestras familias, a seguirte conociendo, a conocerte si es que todavía no ha sido el caso. Permítenos hacer las cosas siempre y conforme a tu voluntad y que sea pues algo que tú coloques en nuestro corazón. Te pedimos que nos arrepintamos siempre de nuestros pecados, o que sea más bien de aquí para adelante genuinamente, y que ya no tengamos ninguna de estas situaciones, que no estemos errando, que no estemos cayendo en hacer las cosas mal, que trabajemos siempre y todo lo hagamos como si fuera para ti. Permítenos seguir adelante con tu conocimiento, con tu sabiduría. Ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra y aplicarla, vivirla y enseñar a los demás. Ayúdanos a conocerte y seguirte conociendo conforme a lo que tú estás determinando para nosotros. Te pido que nos permitas seguirte sirviendo y tener conciencia de que solamente tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único bueno, y sin ti nosotros no podemos llegar a ninguna parte, solo contigo. Gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos entonces a Proverbios capítulo 30, versículo 17, para dar continuidad con esta palabra. Esta palabra que ya hemos trabajado y que vamos a darle continuidad, como había mencionado, en este momento. Y señala de la siguiente manera. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Muy importante aquí, estamos recordando el acto de honrar a los padres. Nosotros, para quienes contamos con la bendición de haber sido educados o de estar en contacto incluso con nuestros padres, debemos de tomarlo en cuenta, el darles la honra que Dios está solicitando que les demos en la palabra. No podemos ir por la vida haciendo lo que queramos, no podemos ir por la vida faltando al respeto a nuestros padres, faltándonos al respeto a nosotros, porque en una relación, en un vínculo de paternidad, y lo ideal o lo que debe ser es la preocupación de los padres a los hijos. Yo sé que tenemos casos en los cuales los padres no tienen esa preocupación por los hijos, o ni siquiera tienen el contacto con los mismos hijos. Y hay personas también a quienes, pues quienes no cuentan en este momento con los papás, porque Dios les ha solicitado, porque están en otra parte. Pero a lo que vamos es a lo siguiente.
debemos de tomar en cuenta siempre el honrar a los padres, estén o no estén con nosotros, hacer las cosas bien, primeramente como si fuera para Dios, después para la honra hacia nuestros padres y después, obviamente, para apoyar a otras personas en esto, para bendecir y en un momento, en un plano más alejado todavía debemos dejar lo de pues, la cuestión de, pues, ¿cómo se puede decir? La cuestión de pues, el egoísmo, lo propio, lo que es la vanidad. Debemos de aprender a servir y debemos de aprender a honrar a nuestros padres. Es muy importante porque vemos en la palabra que hay una serie de incluso maldiciones para quien no haga ese tipo de honra y no son necesariamente castigos directos de Dios, son consecuencias primeramente de la deshonra. Por deshonrar a los padres hay consecuencias en cadena y obviamente los padres se van alejando, sienten decepción y empiezan a tomar parte de otras cuestiones y nos dejan en último plano en el caso de la deshonra. Por eso tenemos que hacer lo correcto. 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Muy importante, la cuestión y esas situaciones no dejan huella en el sentido de que no hay una evidencia posterior de que una persona haga este tipo de cuestiones. Y para ejemplificarlo menciona en una mujer, pero estamos refiriéndonos tanto a hombres como mujeres en la cuestión del adulterio. Una persona simplemente, nosotros ahorita podemos o contamos con esa bendición o hay que usarlo para bendición de que pues la mayoría de seres humanos en lugares urbanizados cuentan con dispositivos que graban, dispositivos que pueden subir a una red mundial todo lo que se está presenciando, incluso en tiempo real. En otros tiempos no había ese tipo de evidencias, pero aún así, si no se tiene o no se emplea un dispositivo de este tipo, ¿cómo podemos dar testimonio de que una persona está cometiendo un adulterio? No hay una huella en el cuerpo realmente. Bueno, sí, obviamente la cuestión de las enfermedades, puede ser las enfermedades de transmisión incluso, pero algo que a simple vista por la calle dé testimonio de que las personas hicieron este tipo de acción, no hay. Si dos personas están cometiendo este tipo de pecado y empiezan a ponerse de acuerdo para negar con los demás cualquier situación posterior, obviamente no hay por dónde les puedan llegar, a menos que sea obviamente de manera presencial en algún tipo de situación de adulterio o por medio de algún tipo de evidencia que esta serie de dispositivos que mencionamos estén recopilando. Y entonces, así como señalan que el águila no deja huella en el aire cuando vuela, la serpiente no deja algún rastro como tal muy evidente cuando se desliza, o un barco cuando pasa por el agua, tampoco los seres humanos tienen un rastro evidente
que no sea de este tipo de excepciones que acabamos de mencionar, cuando se comete el pecado del adulterio y simplemente se puede llegar a negar y cada quien pues guardarse ese tipo de pecados, pero Dios lo sabe. A Dios no se le escapa y por eso debemos de tener en cuenta y debemos de tener conciencia, porque en el momento que suceden las cosas podemos ignorar que Dios está mirando, que Dios está presenciando, pero tenemos que evitar este tipo de pensamiento en el que nos sentimos como pues parte de, ¿cómo se puede decir? Nos sentimos como inmunes a lo que podamos realizar, inmunes a que si pecamos, luego vamos a estar tranquilos, simplemente decir que nos arrepintamos o alguna situación así y no sabemos, no medimos las consecuencias como son. Por eso es importante tomar en cuenta ese punto. En el 21 señala, por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Muy importante aquí. Entonces, señala que la tierra se alborota, que hay detalle incluso en la tierra. Hay que recordar que nosotros hemos deteriorado la tierra por causa del pecado. El pecado del hombre ha llevado al deterioro de la tierra. Tenemos deterioro en las especies, en los ecosistemas, en el clima y el estado del tiempo. Y eso es algo que va consumiendo este planeta en el que Dios nos ha permitido vivir. Y entonces, si hablamos de eso, la tierra se alborota por tres cosas y por la cuarta ella no puede sufrir. Señala que el siervo cuando reina, hay que recordar, y lo podemos observar en muchos ambientes, gente que no valora lo que se le da, gente que entra por, nosotros le llamamos palancas, gente que entra por influencias, por ser familiares de alguien con poder, por ser incluso amantes de otras personas, por ser ahijados, entran a trabajar a diferentes lugares en educación. Eso es muy, muy conocido, ese tipo de delitos que son permitidos incluso por las altas esferas de gobierno, en las que se les permite hacer lo que se le dé la gana a las personas que están arriba en el ámbito educativo, y ellos ingresan a toda la gente que puedan sin tener experiencia, sin tener vocación, sin valorar el trabajo que se le está dando a la gente. Entonces, obviamente el sentido de servir, y sobre todo en educación de gobierno, se va deteriorando y tenemos personas que no les sirven a la educación en las generaciones venideras. Tenemos personas que no se esfuerzan y no valoran, piensan que pues tienen dado por hecho que estén ahí, que se lo merecen, que se lo ganaron, pero en realidad no hay alguna cuestión más que las influencias que les hacen pues estar ahí. No saben respetar, no saben acatar las indicaciones de otras personas, porque como consideran que se encuentran en el ámbito más alto que una persona con alto rango les introdujo a ellos a trabajar, entonces se sienten inmunes y hacen lo que ellos quieran. Entonces, ese es un ejemplo
de cómo cuando alguien no ha trabajado duro para llegar a un rango o a un puesto, obviamente no lo va a valorar, no va a desquitar el sueldo, no va a realizar lo que una persona preparada y con vocación haría. Y obviamente eso es una descompensación social. Nosotros sabemos que obviamente hay personas que no quieren progresar, hay personas que no quieren mejorar, hay personas que no pueden mejorar por más que se esfuercen, por el contexto en el que se encuentran, por la educación que han recibido, por rodearse de más gente que les está coartando esa posibilidad. Entonces no aplica realmente eso de que el pobre es pobre porque quiere. No, no hay tantos casos que así lo evidencien. Son un número reducido, pero hay más causas de la pobreza. Y una de esas causas de la pobreza es cuando se le está pagando o se le está premiando a alguien que no trabaja o que no merece ese puesto o ese trabajo. Y entonces las personas realmente preparadas se van a otros países, si bien les va. O las personas que son también preparadas y con vocación, se dedican a otras cosas porque ya no hay espacio para ellos, ya no hay ese lugar donde puedan hacer las cosas de corazón. Reitero, en educación y gobierno del Estado de México se observa mucho ese tipo de irregularidades. Pero bueno, el ejemplo, y es bíblico y aquí está en la palabra, nos enseña que una persona cuando reina y no tiene la preparación y no tiene la vocación y no tiene la valoración por donde se está colocando, obviamente la tierra se alborota y eso aumenta la desigualdad social en el país donde se esté logrando. Y obviamente yo hablo desde el punto de vista en donde me desarrollo profesionalmente, pero tenemos en todos los aspectos, en el aspecto de salud, en la seguridad, en la política, muchísimo. Y bueno, un gran número de situaciones que suceden por esa cuestión. Después tenemos otra cuestión, cuando el necio no se sacia de pan, tenemos las personas que realmente, otra vez vamos con lo mismo, no valoran lo que tienen, no valoran lo que Dios les está colocando en sus manos, quieren más. Yo no digo que es malo querer más, pero sí tenemos que valorar con lo que nos encontramos en nuestras manos por el momento, con lo que Dios nos brinda en nuestras manos. Todos los recursos son de Dios, todos los bienes son de Dios, Él los pone en nuestras manos. No tenemos un carro, no tenemos una casa, no tenemos recursos. Dios tiene carro, tiene casa y tiene los recursos y Él los coloca en nuestras manos. Cuando entendamos que este tipo de administración de Dios, en el que Él es propietario de todos los recursos, del oro, de la plata, de los autos, de las casas, de todo. Cuando entendamos de esa manera, vamos a poder trabajar de una mejor forma e incluso hasta progresar, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. No es malo tener, no es malo aspirar, pero sí es malo no valorar. Después tenemos una mujer odiada cuando se casa, en la pareja, en los matrimonios. Hay relaciones que son por interés o vínculos que se dan simplemente porque alguien más lo impulsa, porque no hay amor en ellos o porque se cree que eso que se siente es amor y en realidad es enamoramiento, es una chispa que no se cultiva ese trabajo y empiezan a pensar de manera diferente. O sea, es por las hormonas dentro de la juventud, cómo todo se mueve
y con el tiempo van viendo que no era suficiente eso. Lo suficiente es conocer a la persona, es encontrar el punto común con la persona y el amor verdadero entre una pareja, obviamente una pareja casada, se está refiriendo para este ejemplo. eh, Obviamente no puede haber unión libre, bíblicamente no es correcto. Sí puede haber noviazgo, pero no puede tener ese noviazgo un vínculo como si fueran esposos, hasta el matrimonio. Y entonces, cuando alguien no, cuando alguien establece un vínculo matrimonial sin el amor suficiente o requerido o el amor que debería ser, no hay ningún avance y es un mal matrimonio, no va a llegar a ningún lado. Y si uno ya está en ese tipo de matrimonio, hay que orar sin cesar a Dios, hay que orar, hay que pedirle que nos ayude para que podamos estar de la mejor manera en un tipo de vínculo, así que la persona valore que nosotros valoremos. Valorar es la clave. Y por último, la sierva cuando hereda a su señora. Es muy importante otra vez, se pierde el valor del trabajo si se piensa, si una persona que no es familiar directo de alguien puede llegar a pensar que es bien merecido y lo puede malgastar. Las herencias, cuando son prácticamente, cuando dejan de valorarse más bien, puede llevar también a consecuencias con los recursos. 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas son pequeñas, se unen, son previsoras, son trabajadoras. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Conejos, igual, de manera trabajadora actúan, el esfuerzo que realizan son presas consideradas en muchos contextos, son débiles, pero son trabajadores y dan continuidad, incluso con lo expuestos que se pudieran encontrar este tipo de especies. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, el equipo, la unión, la fortaleza de cómo van organizándose. En este caso tenemos que aprender la unión y la fortaleza. Y si estamos en una familia que está desunida o en un lugar de trabajo donde todos buscan hacerse daño, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe o que nos ayude a mantener la unión, porque si cae uno, podemos caer todos los demás. Si tal vez somos prescindibles o no somos indispensables, entonces eso quiere decir que las personas tal vez no lo sean, pero los puestos sí son indispensables. Y si hay una persona que no está ocupando un puesto, tanto en familia como en lo laboral, como en muchos otros ejemplos, puede haber situaciones difíciles porque alguien tiene o varias personas tienen que cubrir ese puesto y hacer todavía más esfuerzo del que están realizando tanto en la familia como en el trabajo para estos dos ejemplos. 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Y las arañas igual, se esfuerzan, las arañas tienen su mérito, su trabajo, están en todas partes. O sea, las arañas dentro de su esfuerzo tienen un rol y nosotros sabemos que hay especies, unas que tienen sus patas muy largas, por ejemplo, que ayudan incluso al ser humano para protegerse contra otras especies que podrían serle dañinas. Entonces hay que aprender a conocer y a identificar ese tipo de especies que son benéficas para el ser humano y que podrían detener a las otras
pero a lo que se refiere es, en primer lugar, ser trabajadores. Si somos trabajadores, estamos en todas partes o podemos estar en cualquier lugar, hasta en palacios de reyes, y lo digo en sentido figurado, no estemos aspirando a estar en presidencia o alguna cuestión así, pero sí podemos destacar por nuestro trabajo en cualquier contexto si nos esforzamos, obviamente. 29. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Una cosa es ser temerario, no tenemos que llegar a ese esfuerzo, tampoco no debemos de llegar a ese punto, no debemos de buscar el peligro, de tentar el peligro, de ponernos en peligro a propósito, pero sí tenemos que mantenernos en pie frente a las circunstancias que vienen y que nos pueden aquejar, y que debemos de ser aguantadores, debemos de mantenernos con la fortaleza que Dios nos está pidiendo, sin importar cuál sea la situación, debemos de recargarnos en Dios, de apoyarnos en Dios. Si nuestro problema es la pobreza, la salud, la violencia, incluso la intranquilidad, cualquier tipo de situación que nos pueda llegar a generar esta cuestión, nos tenemos que mantener con ella. Tenemos que mantenernos fuertes. 31. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Ceñido de lomos, prepararse para la batalla. Cuando tienen sus túnicas en los tiempos antiguos y tenían que realizar un esfuerzo grande, una preparación para una actividad física importante, se amarraban las túnicas, la vestimenta larga, para que pudieran tener mayor movilidad. Hay que estar preparados y atentos para todo lo que venga. No tenemos que estar descansando. Eso vamos a dejarlo hasta el final de nuestros días. Si podemos tomar un respiro, si podemos tomar un tiempo para recuperarnos, pero no bajar la guardia frente a todas las circunstancias. Y por último, señala el rey, a quien nadie resiste. El rey a quien nadie resiste, obviamente, debemos de mantenernos siempre atentos y servir, obviamente, primero, pero después atender las indicaciones de nuestras autoridades, siempre y cuando sean bíblicas. Una persona que atiende lo que se le menciona, sin poner peros ni pretextos, obviamente, va a tener el favor de las autoridades. Obviamente, no me refiero a una cuestión política, pero sí me refiero a alguien que tenga un mayor rango. 32. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer el mal, pon el dedo sobre tu boca. No hay que hablar bien sobre nosotros. Tenemos que calmarnos cuando pensemos eso o cuando queramos decir el mal o hacer el mal. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. Hay cosas en las que debemos perseverar, como en el trabajo duro, y hay cosas en las que debemos evitar estar insistiendo, como en causar daño a los demás o a nosotros mismos. En daño a nosotros mismos, ejemplo, en la sangre de la nariz, y provocar la ira a los demás tenemos que evitar. Hay cosas en las que sí debemos trabajar duro y hay otras cosas en las que debemos de permitir que Dios haga lo que Él considera, pero nosotros hagamos lo posible y Dios hará lo imposible. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, por permitirnos hablar de tu palabra. Ayúdanos a ser trabajadores incansables, a aprender como las especies están realizando las cosas, a hacer lo mejor como humanos,
a cuidar nuestra tierra, a valorar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a disfrutar del fruto de nuestro trabajo, de nuestra familia y a perseverar en todos los ambientes. Bendice la salud, la vida, la familia, la paz y la tranquilidad, la economía, el trabajo y todos los aspectos que nos rodean, pero sobre todo el aprendizaje de ti, de tu palabra, y que podamos enseñar a los demás lo mismo. Te damos gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.